Pues muchas, todas. Sinceramente no he votado nunca. Pues creo que en 3. En 2 o 3. Bastantes veces. Todas que ha habido. 6 o 7. Pues en todas que han existido. No me acuerdo, pero en muchas. 4 o 5, no tengo ni idea. Voté pues, la primera vez desde que se inició la democracia. En 1977 España celebraba sus primeras elecciones generales. Los pueblos y las ciudades aragonesas se preparaban para lo que sería una de las citas más importantes de la transición. Más de 23 millones de españoles estaban llamados a hacer este gesto, a votar. Con una participación del 90%, miles de hombres y mujeres escribirían aquel 15 de junio uno de los capítulos más importantes de nuestra historia. En Aragón, 640.000 personas acudieron aquel miércoles a su cita con las urnas. En el 77, el 82% de los aragoneses ejerció su derecho a voto. Pero si hubo un lugar donde la participación fue casi absoluta, fue Calanda. En esta localidad turolense, el 90% de los vecinos votaron. Mari y Manuel fueron testigos directos de este hecho histórico. Estamos llegando a la guardería de Calanda, donde se celebraron las elecciones primeras que hubo en el año 77. Solamente había 2 mesas, por lo tanto, pues toda la población tuvo que venir aquí a votar a este edificio. A Manolo y a mí nos tocó ser vocales de mesa. Nos cogió un poco de sorpresa porque era una cosa nueva para nosotros, bueno, para todo el mundo. El censo electoral en Calanda creo que era de 2.300 personas y entre las dos mesas, una me creo hubo 1.100 y otra 1.050. Por lo tanto, alrededor del 90% voto de la población. Ten en cuenta que era una cosa nueva y solamente por eso íbamos a votar más que ahora. Sí. Yo creo que la gente tenía ganas de alguna manera de lo que llegaba, ¿no? De lo que venía. La gente pues venía muy confundida, mucha gente venía sin el carné, que recuerdo que había algunos que sin el carné y aunque no quieras pues tenías que votar el nombre porque no ibas a decir que se fuera a casa. Pero la gente mayor... Nos marchábamos a las 3 de la mañana. En aquella época no es como ahora, que parece ser que ahora llevan catering o algo para los que están en las mesas, pero es que en aquella época no. Teníamos 26 años. Exactamente. Yo soy un poco mayor que él, pero aún teníamos 26. Jóvenes, eso. Está precioso. Entrando a la aula donde nosotros estuvimos en su momento en la mesa electoral. Pilar, que es la más veterana, a Antonio, que era el jefe de mesa, que estaban en el aula aquella de él. Todo eran nervios, no sabíamos cómo podíamos actuar, pero nos da la impresión de que hubo primero como una especie de estudio de qué gente sabía que sabían leer y escribir, y dentro de los que sabían leer y escribir serían los componentes de la mesa, y para presidentes buscaron pues gente que ya tenía, digamos, un nivel más superior de estudios. A mí me nombraron, no sé por qué, y me hizo el secretario del ayuntamiento un examen para ver si sabía el abecedario, y me dijo que sí, que aprobé, que si quería ir, bien, hasta las 3 de la mañana. Cuando bajé, había un coro allí en el porche, todos esperándome a ver quién había ganado. Bueno, pues la realidad es que nos pagaron. Tarde, pero nos pagaron alrededor de unas 200 pesetas, creo que fueron 186. Calanda fue un pueblo muy tranquilo en el que no tuvimos absolutamente ninguna incidencia importante. Me sentí muy importante, niña. ¡Oh, madre mía, estar en las elecciones! Y después que en el momento de la votación hubo una verdadera camaradería entre todos que mereció la pena vivirlo. Y ser testigo de la historia yo creo que es muy importante. Y ahí estábamos, ¿sabes?